Tremendo honor, una tremenda responsabilidad estar aquí frente a ustedes el día de hoy. Y bueno, quiero que sepan, de pronto como actualizarlos. Mi esposa y yo acabamos de tener una bebé hace poco, más de un mes. Y bueno, ha sido una tremenda felicidad para nuestro hogar, para nuestra familia. Y pienso que el Señor ha venido ensanchando nuestro corazón, ¿verdad? Cuando tú crees que tu corazón ya está totalmente lleno, ya tienes una hija hermosa, ya tienes una esposa y una familia hermosa, tú crees que, bueno, ¿dónde va a caber más amor para otra personita que llega, ¿verdad? Pero de repente Dios lo hace, ahí está, y nuestro corazón se ha comenzado cada día a engrandecer un poco más, ¿verdad? Porque, pues bueno, no se le roba espacio a ninguna de las otras, ¿verdad? Sino que el Señor agranda tu corazón para poder que entre esa nueva personita ahí y brindarle todo lo que ella necesita. Y es con respecto a ese tema, al tema de la paternidad, que Dios me ha venido hablando y creo firmemente en mi espíritu, en mi corazón, que el Señor quiere también compartir esta palabra de hoy con ustedes, con la iglesia. Y te voy a pedir que ahí donde estás, dispongas tu corazón, cierra tus ojos brevemente y pídele al Señor que te hable en esta noche, que no sea Cristian quien te hable en esta mañana, perdón, que en esta mañana sea Cristian que no sea Cristian quien te hable, sino que sea su Espíritu Santo quien te hable, y pídele que abra tus oídos espirituales para que escuches de verdad lo que Él quiere hablar a tu vida, a tu corazón. Amén. Yo quiero que a manera de introducción vayamos al libro de Nehemías, 4, del 11 al 14, ¿verdad? Y quiero que lo leamos, bueno, no sé si lo tenemos aquí arriba, pero lo voy a leer. Pues el contexto es que Nehemías estaba tratando de reconstruir los muros de Jerusalén. Ellos creo que habían sido destruidos y Nehemías había tenido la visión y esa voluntad de reconstruir esos muros. Este es más o menos el contexto, y él se había levantado como un líder ante la comunidad. Y dice el capítulo 11, y nuestros enemigos dijeron que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Cuál obra? Pues el levantamiento de esos muros. Dice el 13, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. Repita usted, familias. Gracias. Con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Dice el 14, dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Repita, grande y temible. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Esta es la palabra del Señor. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un enemigo que quiere entrar, ¿verdad? Sin que tú te des cuenta, sin que lo veas, sin que lo logres percibir, que no sepas que va a entrar ese enemigo en medio de ti. Te quiere matar, ¿sí? Es lo que dice en el versículo 11, y quiere hacer cesar esa obra. Pues ¿cuál obra? Pues la que el Señor está haciendo en tu vida, ¿verdad? Y vemos que en el versículo 14 vemos que hay dos rieles. Nehemías, cuando los levanta, dice, acordaos del Señor, que es grande y temible, ¿verdad? Entonces, por un lado va un riel, que es el riel del Señor, ¿verdad? Sin ese riel no podemos hacer absolutamente nada. Dice la palabra de Dios que sin Él nada podemos hacer, ¿verdad? Y por el otro lado hay otro riel, que dice, pelead, ¿verdad? Repita usted ahí, pelead. O yo les digo en castellano, peleen. En costeño, peleen, pelear, ¿verdad? Esa es la palabra que manda ahí el Señor. Y el contexto, si lo miramos en el versículo 13, dice que Él reúne al pueblo por familias. Entonces yo quiero que tú te imagines en este momento tu familia. Imagínate ahí donde estás. Si eres casado, pues imagínate con tu esposa, imagínate con tus hijos. Si eres soltero, pues imagínate ahí con tus padres, ¿verdad? Y hay una palabra directa, un mandato del Señor. Dice, pelead por vuestros, ¿qué? Hermanos, hijos, hijas, mujeres
y casas, ¿verdad? Si está la familia ahí, ¿verdad? Y dice, pelea por tus hijos, hijas, mujeres y casa, ¿a quién le está enviando esa palabra? Si menciona a todo el grupo familiar, ¿a quién le está enviando esa palabra? Al hombre, al varón, ¿verdad? Pero entonces usted va a decir, pero es que esta entonces es un mensaje o es una prédica para los que están casados, para los que tienen hijos, para los varones, ¿verdad? Pues no, este es un mensaje para el pueblo de Dios, porque en algún momento de tu vida tú vas a ser padre o vas a ser madre, o si ya lo eres, pues gloria a Dios que ya lo eres. Entonces, este es un mensaje para el pueblo de Dios. En ese versículo 11, claramente el enemigo nos quiere, pues como decía, entrar a destruir sin que lo veamos y sin que lo sepamos, ¿verdad? Sin que nos demos cuenta. Entonces, lo que claramente nos quiere decir el Señor en este versículo, en este pasaje, es que como padres que somos, estamos llamados a pelear, ¿verdad? Tenemos un llamado a ser guerreros, ¿verdad? Yo quiero que usted, en esta mañana, usted reciba esa palabra. Usted diga, yo soy un guerrero. Con convicción, yo soy un guerrero. Somos guerreros, ¿verdad? Y yo puedo sentir aquí en mi espíritu cómo esto se va convirtiendo de un auditorio y empieza a convertirse en un ejército. Yo puedo percibirlo de esa manera, ¿verdad? Y ahí están todos ustedes con sus lanzas, con sus arcos y con sus flechas. Y de hecho también el Salmo 127, del 4 al 5, dice, como saetas en las manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó cuando hablare con los enemigos en la puerta. Pero lo que me llamaba más la atención es que hay una versión, en la nueva versión internacional, ese Salmo 100, en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Entonces tenemos que tú eres un guerrero y tus hijos son ¿qué? Son flechas. Ahí está clarito en la palabra. Tus hijos son flechas, ¿verdad? Ahora, si yo soy un guerrero y mi enemigo está al frente, ¿hacia dónde debo apuntar mi flecha? Hacia el frente, ¿verdad? A veces, pues, pretendemos darle al enemigo, pero apuntando la flecha hacia otro lado totalmente diferente, ¿verdad? Y ya voy a hablar un poquito más acerca de ese tema. Entonces, ¿quedó claro que somos guerreros? ¿Cuántos guerreros hay aquí? Levanten su mano, por favor. Perfecto. Muy bien. Esos guerreros, héroes y heroínas valientes del Señor, ¿verdad? Bueno, luego, a todo medio quiere quitarnos nuestra capacidad de luchar. Pues Él sabe el poder que tenemos, que el Señor nos ha de luchadores, pero Él ha querido quitarnos esa posibilidad, esa capacidad de luchar. Entonces, a través de muchos medios, y ya les voy a esto explicado. Les tengo que contar que este pasaje yo no lo había leído y me considero pues, casualmente lo leí cuando estuvimos haciendo nuestro tiempo a solas, cuando el separador me llevó ahí, y le doy gracias a Dios por ese separador y por esa estrategia que el Señor ha puesto de leer diariamente un pasaje, ¿verdad? Porque está en 1 Samuel 11. Pues realmente no lo entendí mucho, necesité un poco de estudio, un poco de análisis y discernimiento del Espíritu Santo para lograrlo entender. 1 Samuel 11:1. Dice, después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel.
Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay quien nos defienda, saldremos a ti. Fíjense que yo no lograba comprender por qué alguien le pediría a otro que se sacara su ojo derecho. Y yo creo que de aquí viene el nombre de este mensaje para los chicos de multimedia. Y creo que el Señor me dice que le ponga ojo con tu ojo, ¿verdad? O no te saques el ojo. Bueno, pero era más complicado otro nombre, pero ojo con tu ojo. ¿Y por qué? Ya les voy a explicar. Resulta que, estudiando un poco lo que significa Jabes de Galaad, esa palabra significa colina del testimonio, ¿verdad? Y Nahash es una derivación del nombre Nahash, que significa serpiente astuta y brillante. ¿Y a qué les recuerda esa serpiente? Al enemigo, ¿verdad? Todo en la Biblia, todo tipifica algo, ¿verdad? Y ese nombre Nahash tipifica en este punto a tu enemigo. ¿Y qué pasa con ese tema del ojo derecho? Pues resulta que también, investigando un poco, encontré que los guerreros de esa época luchaban con el escudo en su brazo izquierdo, y como la mayoría eran diestros, derechos, con la lanza o la espada en la mano derecha. Ese escudo, ustedes lo podrán buscar ahí por Google, por internet, tenía una pequeña abertura en la parte derecha y permitía que con el ojo derecho pudieran ver a su enemigo. Si yo tengo el escudo aquí y me saco el ojo derecho, ¿cómo voy a ver al enemigo? No hay manera. Entonces, Satanás lo que ha querido es que te saques el ojo derecho para que no puedas batallar. Y para que tú, como guerrero, como padre, como líder de tu hogar, no puedas dar la pelea por tus hijos. Eso es lo poderoso de este mensaje el día de hoy. Y es un llamado de atención que nos hace el Señor. Y no solamente porque ya los tengas o porque los puedes tener en algún momento, sino no los entregues tan fácilmente. No tomes de excusa: es que el mundo es así, es que eso es lo que aprenden en la televisión, es que si yo no lo dejo ir a fiestas se vuelve rebelde. No, eso es lo que el enemigo quiere, que no des la pelea, que no des la batalla. Quiere sacarte el ojo, ¿verdad? Entonces también, ¿cómo nos saca el ojo el enemigo? Atacando nuestro testimonio. Ustedes se pueden dar cuenta que lo que quería el enemigo en ese momento era atacar la colina del testimonio, ¿verdad? ¿Cuál es tu testimonio? Tu testimonio es de un hombre íntegro, un hombre que busca de Dios. Entonces, como les decía ahorita, si tú tienes tu arco y tu flecha apuntando, por ejemplo, a que tus hijos se dan cuenta que lo más importante para ti son, pues, lo social, las fiestas, los cumpleaños. A eso, pues, un cumpleaños nunca se puede faltar, pero pues a la hora de ir a la iglesia, a la hora, pues sí, ¿para qué vamos a ir nosotros? ¿Verdad? Entonces estás apuntando a la flecha al área social, y tu hijo se va a levantar, se va a edificar como una persona muy social, muy chévere, de muchas fiestas, de muchas cosas, pero muy poco ministerio, muy poca vocación de servir al Señor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa no tener un testimonio con que edificar a tus hijos y con que dar la batalla por ellos. Por ejemplo, si mi hija no me ve que yo tengo una relación personal con Dios, que leo frecuentemente la Biblia, que estoy buscando constantemente del Señor, entonces, ¿cómo le voy a exigir o le voy a pedir a ella cuando crezca que busque del Señor? ¿O cómo le voy a decir: mi amor, tienes que hacer tu devocional, o tienes que tener tu tiempo a solas con Dios? No tengo un testimonio con qué decir o con qué hacer eso, ¿verdad? Está totalmente muerto mi testimonio. El enemigo logró conquistar lo que quería, ¿verdad? Entonces, no sé si me estoy haciendo entender, pero quiero contarles algo que pasó ayer precisamente, y es algo en lo que me he esforzado contarlo a manera de testimonio. Veníamos en el carro y venía con mis líderes, con Jonathan y Daisy, y veníamos hablando de temas de célula, pues con el propósito de la preparación para este
curso de líderes de célula. Y ellos me hacían una pregunta a manera de test, de examen. Y la pregunta era, ¿qué es algo que no puede faltar en la célula? ¿Verdad? Yo comencé ahí, no había estudiado, me cogieron fuera de base, y yo, no sé, pero mi hija estaba atrás y estaba escuchando, ¿verdad? Y ella dio la respuesta por mí. Y aquí está Daisy, está Jonathan, y no les puedo mentir, ella dijo, lo único que no puede faltar en la célula es la presencia de Dios. Yo decía, bueno, esta ya no necesita curso de padre, vamos a que abra su célula enseguida porque ya está lista. Entonces, cuando yo veo eso, y yo veo que me he esforzado y he procurado darle un testimonio, de pronto me siento un poquito satisfecho en el Señor. Todavía hace falta mucho camino, pero creo que estoy apuntando mi arco y mi flecha hacia donde quiero dirigir a mi hija y a mis hijas, ¿verdad? Porque si ella se da cuenta, por ejemplo, o mira que, por ejemplo, yo la levanto mucho hacia el tema de los deportes, que también lo hago, me esfuerzo para que sea una buena deportista, que tenga salud y un buen estado físico, pero si ella se da cuenta que eso es lo más importante, que hacia allá está tirando la flecha, hacia allá estoy apuntando, ella va a decir en algún momento, no, es que mi papá me enseñó que es más importante el tema deportivo, ¿verdad? Mi papá me enseñó que la iglesia es algo secundario, que es algo complementario, ¿verdad? Y yo los reto, de pronto los invito a que le pregunten cualquier día cuál es el día para ella, cuál es el día más importante de la semana. Los animo con todo gusto a que lo hagan. Le he enseñado que el día más importante de la semana es el domingo, es el día del Señor. Ella les va a responder, pues fácil, el domingo, porque es el día del Señor, ¿verdad? Entonces, es la invitación y es, yo creo que el clímax de este mensaje, que no permitamos que el enemigo ataque nuestro testimonio, no permitamos que el enemigo nos quite la capacidad de luchar por nuestros hijos. Somos unos guerreros y creo que allá, hacia ese punto es donde debemos apuntar nuestras flechas, ¿verdad? ¿Cuántos guerreros hay en esta mañana? Cuando permitimos que el pecado entre en nuestras vidas, cuando permitimos que haya adulterio, fornicación, cuando permitimos esas cosas, le estamos diciendo al enemigo, toma, aquí está mi testimonio. Yo me imagino esas personas de Jabes de Galaad, porque dice la palabra que ellos le pidieron 7 días, ¿verdad? Yo me imagino en esos 7 días allá, ellos hablando y diciendo, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y seguro algunos, bueno, pues yo por ahí tengo un sacacorcho, vamos a ver cómo nos sacamos con el sacacorcho ese ojo, ¿verdad? Porque seguramente algunos habrían pensado ya en entregarse, ¿verdad? Sí, no queremos entrar en batalla, no queremos entrar en problemas. Y miren, yo les cuento que predicar el evangelio, pues a mí me ha traído confrontaciones, ¿verdad? Y seguramente muchos de ustedes acá también las habrán tenido en la oficina, o de pronto con amigos cercanos, familiares, ¿verdad? Pero el día que tú decides no entrar en esa pelea, no entrar en ese terreno, no entrar a dar esa batalla, estás entregando en manos del enemigo tu testimonio. Eso es lo que van a ver tus hijos. Mi papá pues nunca se paró firme a defender su convicción, pues nunca lo hizo, ¿por qué lo voy a hacer yo? ¿Verdad? Entonces hacia allá estás apuntando. Entonces, la idea es que logremos cambiar esa convicción. Otra cosa muy importante, y es que algún día sentado por allá en la última banca, mi hija me preguntaba, papá, ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué Jesús murió en la cruz? ¿Por qué tenemos que venir a la iglesia cada domingo? Sencillo, hija. Jesús murió en la cruz porque tú y yo estábamos condenados a la muerte. Ustedes me dirán, pero qué duro, qué fuerte fuiste. Es la verdad. Estábamos condenados a una perdición eterna. Tú te imaginas, entonces yo pues trato de hablarle a mi hija muy maduramente, sus escasos 5 añitos, pero para que ella desde ya vaya entendiendo. Tú te imaginas, con tanto que tú y yo nos amamos a tu mamá, ¿tú te imaginas tener una eternidad separados el uno del otro? Que yo me vaya al cielo o que tú te vayas al cielo y yo al infierno. Venimos a la iglesia porque Jesús murió en esa cruz para salvarnos de nuestros pecados, ¿verdad? No es por más nada. Pues
servimos al Señor con gozo, con gusto, pero estamos aquí básicamente porque Jesús hizo un sacrificio en esa cruz para que no tuviéramos nosotros que ir a una condenación eterna, sino que pudiéramos estar en el cielo con Él cuando llegue el momento de la muerte. Bueno, después de eso vino toda una conversación de qué es la muerte, de por qué nos morimos, bueno, pero no quiero extenderme en todo lo que hablamos ese día. Pero fue algo muy especial porque pude transmitirle por primera vez a mi hija el por qué somos creyentes, por qué creemos en el Señor. Y yo creo que eso es importantísimo que lo transmitamos desde chicos a los niños, que sepan que no venimos a la iglesia simplemente para ser mejores personas, aunque sí lo vamos a hacer, o no venimos a la iglesia simplemente para tener paz, tranquilidad, prosperidad. Todas esas cosas van a venir, pero estamos aquí sencillamente porque Jesús dio su vida en la cruz por nosotros. ¿Cuántos creen eso? ¿Verdad? Y qué importante es que logremos transmitir ese mensaje a nuestros hijos, que ellos sepan desde temprana edad que ese Señor que estaba en esa cruz, ¿por qué lo hizo? ¿Verdad? Que no les queden esas dudas. No, vamos a la iglesia porque allá se canta chévere, o porque allá yo danzo, porque a mi hija le encanta danzar, y no, que ese no sea la idea, ¿verdad? Que ese no sea un mensaje como no, es un buen sitio donde pasar los domingos en la mañana. Esa no debe ser el mensaje, ¿verdad? Y quiero también pues entrar y tocar como parte de este tema, bueno, algunos tendrán sus excusas, ¿verdad? Algunos podrán decir, no, lo que pasa es que yo trabajo de 7 de la mañana a 7 de la noche o a 10 de la noche, ¿a qué hora voy a orar con ellos? No tengo tiempo, además de eso estoy estudiando una maestría, o de pronto algunos se escudan en el ministerio, no, es que tengo una célula, soy líder de célula y con eso se me consume todo el tiempo. O otros dirán, no, es que yo soy deportista y soy líder de mi equipo y tengo que estar ahí. Y hermano, yo les digo, hay tiempo para todo. La palabra habla claramente que hay tiempo para todo. Yo he podido ser testigo de cómo el Señor te levanta cuando tú comienzas a desarrollar tu altar familiar, cuando tomas tiempo para estar ahí con tu esposa, con tus hijos, en la presencia del Señor, alabándole, adorándole, leyendo la palabra, y cómo el Señor levanta, y de pronto, no porque necesitemos de pronto grandes auxilios económicos o estemos pasando un mal tiempo, sino también cómo levanta tu ministerio, cómo levanta tu vida, cómo ellos perciben eso y comienzan a absorberlo como unas esponjitas que son, ¿verdad? Comienzan a absorber y su espíritu también comienza a ejercitarse en ese aspecto. Es muy importante levantar ese altar familiar. Y con respecto a ese tema les quiero referir a Nehemías 4:17. En Nehemías 4:17 dice, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con otra tenían la espada. Algunos ya me han escuchado hablar de este tema. Por muy ocupado que yo esté, por muy cargado, porque bueno, también hay que trabajar. La palabra de Dios dice que el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? Entonces hay que trabajar. Pero hay que trabajar, y si la palabra de Dios dice que yo puedo trabajar con una mano y tener cargada mi espada y seguir dando la batalla, pues yo lo voy a hacer, ¿verdad? ¿Cuántos aquí están dispuestos a hacerlo también? Si la palabra de Dios me está animando a que, bueno, tú puedes trabajar, puedes estudiar, puedes hacer deporte, pero tienes que tener tu espada ahí, firmemente preparada, dispuesta para dar la batalla. Ahora, yo no veo, por ejemplo, los soldados por acá, o los que estén también en el monte, como decimos, todo el tiempo, el 100% dando plomo, ¿verdad? Pero sí tienen su fusil ahí y tienen su arma preparada, tienen su arma lista para el momento en que corresponda dar esa pelea, ¿verdad? Es muy importante que tengas identificado ese momento en que te toque dar la batalla por tus hijos. Por ejemplo, no, es que mi hijo cayó en drogas, entonces ya yo se lo entregué al Señor, ya el Señor verá a ver. No, esa no es la actitud. Hay que orar por él, hay que interceder, y si es necesario irlo a sacar y tomarlo por el brazo y traerlo a tu casa nuevamente, hay que hacerlo. No entregar a ese niño, no entregar a ese joven, no entregárselo al enemigo, que es lo que él quiere, quitarnos esa posibilidad de dar la batalla, ¿verdad? Entonces, si el Señor nos dice que podemos trabajar con una mano y en la otra tener la espada, pues yo lo creo
que lo puedo hacer y yo creo que para todo hay tiempo, lo dice la Biblia, y yo creo que se puede lograr. Vamos a seguir con el libro Primera de Samuel 4, a ver qué terminó de ocurrir con esta gente de Gad, ¿verdad? Primera de Samuel 11:4 dice: llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Pues bueno, llegaron y le contaron la historia a Saúl, ¿verdad? He aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo? ¿Qué llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, y mucha atención aquí, el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder, y él se encendió en ira en gran manera. Yo creo que debe haber un error en la Biblia. ¿Cómo así que se encendió en ira? Y eso no es pecado. Pastora, debe haber un error, ¿no? No hay un error, mi hermano. Dice que el Espíritu, y ahí es donde lo mismo que pasó en Nehemías, el riel del Señor, ¿sí? Ahí estaba presente, ahí estaba la presencia del Señor, y el Espíritu de Dios vino sobre él y se encendió en ira, en gran manera. Con ira debemos defender nuestro testimonio, nuestros hijos, con ira, no con ira de que voy manejando y a todo el mundo quiero gritar. Esa no es esa ira. Estamos hablando de una ira santa, de una ira que yo creo que el Señor nos da una licencia y le da esa licencia ahí a Saúl para que puedas con ira defender tus hijos, tu esposa, tu hogar, tu casa, ¿verdad? Con ira, con energía, con diligencia. Eso es lo que yo he creído a lo que se está refiriendo. Y dice el versículo 7: y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Qué tremenda manera de animarlo, ¿verdad? Bueno, vamos a animarlo un poquito. De cosas dice, bueno, no dice que los cortó a ellos, no, sino que cortó 2 bueyes, ¿verdad? Entonces cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Mis hermanos, cuando empezamos a meditar y a decidir no dar la batalla, el Señor muchas veces nos va a tener que obligar. ¿Y cómo te va a obligar? ¿Qué significaban los bueyes? Los bueyes significaban sustento, provisión, trabajo, ¿verdad? Entonces, lo que creo que el Señor está diciendo acá es que si tú decides no dar la batalla, no quieres dar la batalla, entonces vamos a apretarte, ¿verdad? Y no quieres dar la batalla, entonces comienza a venir ese momento de apretar, de sentirnos como que, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no consigo empleo? O por qué. Ahora, no quiero decir que no tiene empleo porque dejó de pelear, no. Pero puede suceder, ¿verdad? Que dejaste de batallar y viene la dificultad de salud en la casa. Dejaste de batallar y llegó los problemas con la esposa. ¿Por qué? Porque has dejado de batallar, has dejado de levantar ese altar familiar, has dejado de orar, has dejado de ir a la iglesia, has colocado otras prioridades delante del servir al Señor. Entonces vienen momentos difíciles, el Señor dice, bueno, o batallas o batallas. Entonces ahí sí todo el pueblo dice que salió como un solo hombre, ¿verdad? Ahí en ese momento de dificultad, entonces ahí decimos, es que tenía que batallar y no batallé. Tenía que estar al pie para librar esa batalla con mi familia y no lo hice. Yo no los quiero atemorizar, esa no es mi intención en esta noche, simplemente es como a manera de prevención, ¿verdad? Cuando empezamos a darle prioridades y poner prioridades delante de
de lo que debería, ¿verdad?, ser nuestra prioridad, y le empezamos a mostrar eso a nuestros hijos con nuestro testimonio, pues sencillamente vamos a tener dificultades, vamos a tener un tiempo de dificultades, ¿verdad? Y qué tremendo líder era el rey Saúl, ¿verdad? Qué tremenda manera de animarlos. Yo creo que el que no salió, bueno, no, yo no quiero que eso me pase, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay varias maneras de defender nuestro testimonio, a pesar de que hayan ocupaciones, a pesar de que hayan cargas familiares, laborales, porque si hay algo que el Señor nos ha dado y en lo que nos ha permitido participar, es en la creación de un hijo. Y no hay nada eterno en lo que podamos participar, sino en la creación de un hijo, porque su alma es eterna, ¿verdad? Nada de lo que tú puedas hacer, una maestría, un posgrado, cualquier proyecto en lo que participes en tu trabajo, nada de eso es eterno. Algún día se acaba. Incluso tu puesto en la empresa en la que trabajas, pues algún día te jubilas, nombran a otro y se acabó, ¿verdad? Pero tu hijo es lo único que el Señor te permite participar, que es eterno. No sé si me hago entender. No hay nada de lo que tú hagas, diplomas, trofeos, nada, un carro, si fabricas un carro, se oxida, se desbarata algún día. Fabricas una silla, una mesa, un par de zapatos, cualquiera que sea tu profesión, lo que sea que hagas, no hay nada en lo que Dios te permita participar que sea eterno, excepto tus hijos. Es lo único donde el Señor te está permitiendo decir, bueno, quiero que pongas ahí tu toque y esto va a ser eterno, ¿verdad? Porque su alma va a ser eterna, ya sea que sea una eternidad con Dios o sea una eternidad sin Dios. Entonces, lo que suceda ahí es donde está tu aporte. Esa eternidad va a ser con el Señor o va a ser sin el Señor. Esa es la decisión, esa es la decisión que debes tomar. Ora con ellos, pasa tiempo de oración con ellos, bendícelo cada día. Ten un tiempo para bendecirlos cada mañana, cada noche, cada vez que los veas, bendícelos, diles cuánto los amas. Da ejemplo de integridad, cuida tu testimonio, ¿verdad? El otro día hablaba con una señora y tratando de evangelizar y decirle, no, es que en mi trabajo hay muchos, yo creo que el 90% son cristianos, pero yo creo que ahora que son cristianos tienen más problemas y se portan peor de lo que antes cuando no eran. No dan buen testimonio, no hay un buen testimonio, ¿verdad? Entonces tratemos de cuidar nuestro testimonio. Eso es lo que el enemigo también quiere atacar, ese testimonio. Hay momentos en los que te va a tocar ser el papá malo. De pronto a veces queremos ser sus amigos, queremos ser sus cómplices, pero no se trata de eso, porque se trata de proveer un ambiente seguro, un entorno. Cuando tú le provees reglas, le provees límites, ellos saben que están desarrollándose en un área cercada, en un área donde el crecimiento de ellos va a estar seguro. Es un ambiente seguro de reglas, de normas, de estándar, de parámetros, ¿verdad? Eso es lo que tienes que proveer, más que ser su cómplice, su amigo. Eso puede ser por momentos, pero provéele más que todo un ambiente sano, un ambiente seguro, un ambiente con normas, con reglas claras, ¿verdad? Y si hay algo que me he forzado es que mi hija, antes de hacer algo, ella, ya tú sabes, está mal o está bien, ya ella lo sabe, a sus escasos 5 años, ya ella sabe cuando algo es correcto o es incorrecto, ¿verdad? Entonces, porque hay normas claras, hay normas preestablecidas. A cada uno de nosotros, el Señor nos dio una responsabilidad. También me causa gracia a veces, y cuando tenía células de jóvenes, algunos padres llegaban y me decían, mira, ven, aquí traigo a mi hijo para que ores por él. Bueno, yo puedo orar por él, es todo, sí, lo puedo hacer, pero quien está revestido de autoridad y tiene toda la autoridad conferida por el Señor para orar, para bendecir, para nutrir espiritualmente a sus hijos, eres tú, es su padre. No hay nadie
humano, ningún ser humano con mayor poder para orar, para bendecir a sus hijos que su propio padre. Así que no tratemos de poner esa carga, esa responsabilidad. Mi hija está en un colegio cristiano y es una gran ayuda, es una tremenda ayuda, pero yo sé y la tengo totalmente clara que la responsabilidad espiritual sobre mi hija es mía, es totalmente mía. Y lo que sea, esa flecha, cuando yo la lance, el punto a donde yo la estoy apuntando, esa es responsabilidad mía porque yo soy el que sostiene el arco, ¿verdad? No es el colegio el que está sosteniendo el arco, quien sostiene el arco soy yo. El Señor me ha dicho, tú eres el guerrero, tú eres el que tiene la flecha en tu aljaba, ¿verdad? Entonces la responsabilidad es del guerrero, que soy yo como padre, ¿verdad? Hacia dónde apunto esa flecha con propiedad. Entonces, mis hermanos, amados, ya para terminar, hagamos como hizo el rey Saúl. Encendámonos en ira, en esa ira santa. El Salmo 97:10 dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal, él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. La invitación es a encendernos en ira contra el mal, no contra una persona, eso sí está mal. No podemos airarnos, bueno, airaos pero no pequéis, ¿verdad? No podemos pecar de ira, ¿verdad? Pero esa ira santa, esa ira que nos lleve como leones a defender a nuestros hijos del mal. Aborreced el mal, dice la palabra. No permitas que ellos se burlen de otros niños, de otros chicos. No permitas que traten de tomar ventaja sobre otros niños. Les estás enseñando que ellos pueden pasarse las reglas por encima, ¿verdad? Entonces, mi hermano, yo te invito a que como ejército te coloques de pie esta mañana y como un acto simbólico lo hagas para levantarte en oración, para levantar tu ministerio, para levantarte y comienza ahí donde estás. Comienza a pedir también perdón por las veces que no lo has hecho, por las veces, Señor, Padre amado, te pedimos, Señor, te pedimos que nos perdones, Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Señor, te pedimos que nos perdones por las veces que hemos entregado ese testimonio sin luchar, Señor. Por las veces que no hemos querido dar la batalla, por las veces que no hemos querido pelear, Señor. Y hoy, Señor, tomamos la firme decisión de levantarnos como ejército, cerrando escudos uno frente a otro. Y ahí donde estás, te voy a pedir, cada chico que vaya donde su padre, los que están aquí, los que tengan a sus hijos, tomen a sus hijos, vayan, sigan donde sus padres, y vamos a hacer esta